nuestra plataforma. Darles nuevamente la bienvenida a este espacio de los días miércoles, donde desarrollamos las sesiones virtuales en este tercer ciclo de formación en gestión pública municipal con la transversal Resiliencia y Cambio Climático. Precisamente acabamos de concluir la primera área temática titulada Planificación Estratégica del Desarrollo Municipal, donde hemos tenido 5 sesiones. Hoy estamos en la sexta, ingresando a la segunda, al segundo temario componente, donde abordaremos la resiliencia y el cambio climático con cinco temas en particular. Hoy damos inicio a uno de ellos a través de una exposición que tiene que ver de manera general, pero en lo particular también con la estrategia de cambio climático, la adaptación y mitigación desde la mirada local. Para ello hemos invitado a un personal experto en el área que ha trabajado en este documento y que ahora desenvuelve también funciones en la parte técnica del gobierno departamental de Santa Cruz. Él es el ingeniero Grimaldo Soto Quiroga, biólogo con maestría en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad de Costa Rica, con cursos de especialización sobre educación superior, áreas protegidas, y tiene experiencia general de 20 años con experiencia específica en gestión de áreas protegidas y vida silvestre y docencia académica. Trabaja en entidades territoriales, gubernamentales y nacionales y departamentales en 12 años de experiencia. Tiene experiencia también como facilitador de actividades de información sobre manejo y transformación de conflictos socioambientales. Posee destrezas de capacitación en enseñanza formal e informal en educación ambiental. Posee experiencia en trabajos conjuntos con comunidades indígenas y para facilitación en temas de biodiversidad y problemática medioambiental en proyectos de conservación en Bolivia, en comunidades de Isoso, Guarayo, Chiquitanía, Araona. Y también en Centroamérica, en Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Actualmente es responsable de la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural de Humedales del Norte, dependiente de la Dirección de Conservación de Patrimonio Natural del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, a quien le vamos a dar la bienvenida para que nos acompañe en esta sexta sesión de nuestro tercer ciclo de formación. Eh, eh, Cambio climático, pero desde la mirada local. Ingeniero, muy buenas tardes. Un saludo cordial primero por parte de nuestras autoridades del sistema asociativo, del licenciado Juan Carlos Valles, Mamani, y de nuestra directora ejecutiva, la doctora Soraya Hoyos Pantoja, eh, a, este, eh, a esta actividad tan importante donde nosotros queremos resaltar la importancia de conocer nuestros documentos que se generan en el ámbito local y a partir de ello contribuir pues, en el desarrollo e implementación de las políticas que se van desarrollando con la participación de diversos actores. Gracias por aceptar la invitación y adelante, ingeniero. Muy buenas tardes. Buenas gracias. Inicialmente agradecerles por la invitación. La verdad que estos espacios enriquecen también porque uno es cuando conoce actores en lo local y puedan vincularse, porque esto del cambio climático ya van a ver con la presentación, no es un tema solamente de medio ambiente, sino un tema de desarrollo y entiendo de que los participantes son funcionarios públicos del orden municipal. Entonces espero de que la charla sea de provecho y voy a proyectar la presentación que tenía preparada para el día de hoy. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Tenemos 55 minutos para el desarrollo de la presentación y al término de la misma publicamos un pequeño cuestionario para que los participantes puedan responder y con ello registrar su participación y presencia en esta actividad. Adelante, ingeniero. Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla, la presentación? Completamente. Ya, ok. Bueno, el tema, acorde con lo que se me solicitó, he preparado este tema. Mi nombre es Grimaldo Soto, soy biólogo y actualmente trabajo en la gobernación, específicamente en la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, en la Dirección de Conservación del Patrimonio Natural.
Bueno, aquí ustedes pueden observar que normalmente uno, hablando del cambio climático, empieza a denotar que existe. Recording in No progress. obstante, ya en el ámbito psicológico, emocional, ya está existiendo mayor diseminación de resilientes. Por ejemplo, cuando uno ve los programas en televisión, siempre están mencionando ya más, más seguidamente lo que dice resiliencia. En el ámbito ambiental, resiliencia es la capacidad de un sistema de sobreponerse ante un evento extremo, ¿no? Es decir, que necesitamos adaptarnos, necesitamos mitigar esto del cambio climático. Que existen comentarios, digamos, de que el cambio climático siempre existió, existe una teoría, una línea de trabajo, los negacionistas que dicen que el cambio climático siempre existió y que no es producto de lo que significa la generación de los gases de efecto invernadero, precisamente por la actividad humana, ¿no? A partir de los años 70 y 80 ya existe mayor evidencia de que el cambio climático también es un cambio climático provocado por el hombre. En ese contexto, por ejemplo, podemos decir de que el desarrollo ser resiliente es aquel que se va adaptando a condiciones ecológicas cambiantes, porque el planeta está cambiando. Los ciclos de cosecha están cambiando, ¿no? Temporadas de lluvia están cambiando. Existen periodos de lluvia donde quizás, digamos, y nosotros los podemos palpar en el departamento de Santa Cruz, propiamente en la ciudad de Santa Cruz, que nos llueve media hora y ya estamos completamente inundados, ¿no? Y no se diga también en lugares rurales donde existe lluvias en corto tiempo, pero intensas. Entonces, eso ya se está dando como unos ejemplos de que el cambio climático existe y llegó como para quedarse, ¿no?
Entonces, nosotros lo que buscamos con el diseño, con la implementación de las medidas acordes con cada lugar, es que nosotros generamos políticas públicas para que abordemos esos temas de adaptación, de mitigación, y que más adelante le voy a explicar cuáles son esas medidas que se ha plasmado en un documento que se llama la Estrategia Departamental de Cambio Climático, que es el motivo de esta charla, ¿no? Entonces nos encontramos en condiciones ecológicas cambiantes y que pueden recuperarse de eventos climáticos externos, perdón, extremos y condiciones ambientales adversas. Es decir, que el cambio climático está presente, los problemas ambientales también están asociados mucho con el cambio climático. Por ejemplo, ¿no? Los incendios. Se dice que los incendios cada vez más recurrentes son productos también de que el cambio climático está manifestándose. Y uno dirá, pero si el cambio climático es a nivel global, entonces tomémoslo como algo global, pero que incide en el ámbito local. Por ejemplo, ¿no? Cuando existe un bosque y tiene una un periodo extenso de sequía, eso provoca que, por ejemplo, esos bosques puedan producir la materia orgánica para que con un incendio ya puedan existir incendios de la magnitud que han existido en nuestro departamento, ¿no? Entonces los problemas asociados a chaqueo, a incendios que fueron provocados también con la suma del cambio climático, definitivamente ya está teniendo repercusiones en el desarrollo económico, ¿no? Porque si, si, si tomamos en cuenta de que existe menos periodos de lluvia y adecuadamente la disponibilidad de agua, eso no va a ser posible de que existan las cosechas. Al no existir cosecha, vamos a tener un desarrollo económico en bajada, digamos, ¿no? Entonces, eso un poquito más del contexto, ¿no? Del contexto es que esto del cambio climático definitivamente no es solamente un tema ambiental, ¿no? Es un tema de desarrollo esencialmente, ¿no? Y para eso, el gobierno departamental de Santa Cruz en el año 2021 ya empezó a generar mecanismos o generar instrumentos de gestión de cambio climático. Inicialmente, en ese año, producto del trabajo con la academia, producto del trabajo con el sector público, con los municipios, con los productores, se diseñó la primera política departamental en todo el país. Es más, en esa temporada, todavía a nivel nacional, se hablaba de una política nacional, pero que sin embargo no estaba plenamente conocida y definitivamente no estaba aprobada, ¿no? Entonces, en ese año, el 2021, también con el apoyo de UNICEF y otras organizaciones también, se generó este documento, que a entender nuestro, no es un documento de la gobernación, sino es un documento del departamento. Es decir, que acá la gobernación generó este documento, pero no es solamente un instrumento para la gestión desde la gobernación, sino más bien desde los municipios y desde el territorio. Se puede tranquilamente. En este documento, en la política departamental de cambio climático, es un documento estratégico donde se menciona la visión, la misión de la política en realidad con el departamento. Y ustedes se preguntarán, pero si a nivel internacional ya hay política, ya hay los compromisos internacionales, lo que se llama las NDC. Sin embargo, ustedes saben de que cada territorio tiene sus particularidades. Entonces, en función a eso, se tenía que generar un documento estratégico llamado Política Departamental de Cambio Climático, donde, por ejemplo, la visión dice que es la aplicación de la política del departamento bajo sus principios rectores reduce la vulnerabilidad, es decir, la propensión a sufrir daños provocados por el cambio climático y de las funciones ambientales y ecosistémicas. Ecosistémicas quiere decir, por ejemplo, el agua, los bosques, esos servicios ambientales que nos presta la naturaleza, convirtiendo a Santa Cruz en un departamento resiliente al cambio climático hasta el 2025. Aquí se preguntarán por qué tantos años, ¿no? Del 21 al 25. En esa temporada, generalmente los documentos de cambio climático
son elaborados a largo plazo, porque los plazos son a largo plazo y que además las modificaciones pueden también sentirse a largo plazo. Sin embargo, ya esto fue un punto de partida para generar otros documentos. En este documento de política departamental de cambio climático, lo que hace es recoger la visión como departamento y esta visión fue construida de manera participativa. No fue realizada en un escritorio por un grupo de personas solamente, sino que se construyó de manera participativa, como anteriormente les dije, pueblos indígenas, municipios, participaron gente de la academia, ONGs, y fueron invitados para cada sección y construir esta política, que definitivamente es un documento estratégico, es un documento que vincula el entendimiento del departamento con relación al cambio climático. Por ejemplo, nosotros necesariamente tendríamos que tener una idea de lo que es el cambio climático para Santa Cruz, ¿no? O sea, no es lo mismo tener una visión, una misión del cambio climático en Colombia o en Perú, sino que tendríamos que hacer un documento de acuerdo a nuestras realidades para gestionar el cambio climático, ¿no? En ese documento, no obstante, nosotros no nos apartamos de lo que son los lineamientos estratégicos a nivel nacional. Por ejemplo, en Bolivia ya existen las metas de los NDC, que son los compromisos nacionalmente determinados, son 32, y que básicamente se vinculan con sectores estratégicos, por ejemplo, el agua, el bosque, la producción y energía. Esos cuatro sectores son vinculados con las metas nacionales, es decir, esas NDC son compromisos que un Estado, un país asume con relación al cambio climático, cómo un país aborda el cambio climático para disminuir los efectos, las vulnerabilidades y aumentar la capacidad de adaptación de la gente, de los ecosistemas, ¿no? Eso es básicamente los NDC, son los compromisos que Bolivia asume a nivel internacional, como por ejemplo, ¿no? La reducción de la deforestación, son compromisos que el país asume para que puedan dar como resultado la contribución de que Bolivia está haciendo frente al cambio climático a nivel territorial, ¿no? Y básicamente, en el nivel central existe tres lineamientos generales, que son la adaptación, la mitigación conjunta, y en el gobierno departamental hemos asumido, en cierta manera, esos mismos lineamientos porque definitivamente lo que hagamos en el territorio, ya sea municipal, departamental, tiene que responder para que la respuesta sea también de los territorios, pero hacia arriba, ¿no? Es decir, que el gobierno debería utilizar los compromisos también que asumen las gobernaciones, que asumen los municipios para la lucha contra el cambio climático y de tal manera reportar los resultados que se está avanzando en eso, ¿no? En este documento de la política departamental de cambio climático se reconocen 5 ámbitos, ¿no? Recuerden que en la política nacional se reconocían al menos 4 ámbitos contemplados en la NDC. En este caso, por ejemplo, en el patrimonio natural, aquí reconocemos, ¿no? En el patrimonio natural la diversidad, los bosques, los servicios ambientales o funciones ambientales. El patrimonio productivo es la producción, el patrimonio físico, la energía, la socioproductiva. En el componente del sociocultural, hablamos sobre urbanismo, demografía, enfoque niñez, seguridad alimentaria. En el patrimonio institucional, el político, normativo, de integración. Como pueden ver, y estos todos los componentes que tiene esta política, también responden a los mecanismos, el mecanismo de adaptación, mecanismo de mitigación y el mecanismo conjunto, que es el lineamiento del nivel central, ¿no? En este caso, aquí también quiero poner énfasis en esta figura porque aquí se manifiesta cómo se vincula desde lo nacional a lo departamental, ¿no? En la planificación, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel nacional, tenemos las metas nacionales, ¿no? Y eso está vinculado con las estrategias de desarrollo también que tiene el país.
En este caso, existen lineamientos de adaptación, el fortalecimiento institucional, la lucha contra la pobreza, la integración de la planificación. En esta política departamental, sobre todo, se dio un énfasis en el enfoque de la niñez, ¿no? Porque la institución que apoyaba el proceso también tenía mucho interés en que se tome a los sectores que se identifican con los más vulnerables, ¿no? En este caso, por ejemplo, a nivel internacional, se reconocen que los sectores más vulnerables son las mujeres, los ancianos y los niños, ¿no? Y obviamente también los pueblos indígenas. ¿Por qué son los más vulnerables? Porque generalmente se les están expuestos a las diferencias, a las diferentes eh, problemas que pueda concurrir el cambio climático, ¿no? En la gestión ambiental, centros poblados, ordenamiento territorial, y eso en cuanto a mitigación, es decir, a, a- a tratar de que la emisión de los gases de efecto invernadero sean menores, ¿no? La gestión de riesgos que está muy vinculada también a esto del cambio climático, porque si nosotros, muchos de los riesgos que pueda existir también están asociados con el cambio climático, por decirle así. En una cuenca, una función ambiental es precisamente de que los árboles puedan amarrar el suelo para que no exista deslizamiento, ¿no? Pero si hay la posibilidad de que exista mayores lluvias, esa función se deteriora y es posible que esa función también pueda disminuir y no tener la posibilidad de que pueda beneficiar al hombre. Por eso que son dos conceptos a veces diferentes, ¿no? La función ecosistémica y el servicio ecosistémico. Función es lo que existe en la naturaleza y el servicio vendría a ser el beneficio que acarrea la función del ecosistema, ¿no? Y eso está muy asociado con unas buenas prácticas, los bosques y el agua, que son elementos centrales de la política departamental de cambio climático. Y esto apunta a la otra línea de trabajo que también estaba vinculado con el ámbito nacional. Es decir, que la política está completamente alineada a la visión país, ¿no? Para que en algún momento los reportes que puedan o los adelantos que puedan existir a nivel departamental pueda responderse con los compromisos asumidos por el país. En este caso también, todos estos ámbitos fueron desarrollados, incorporados dentro del PTDI del departamento, que son los planes territoriales de desarrollo integral. En esa época, cuando se estaba elaborando ya teníamos un PTDI, y ustedes saben que me acuerdo que cuando alguna vez nosotros formulamos el PTDI de Santa Cruz, que no estábamos en el equipo técnico, los lineamientos con el cambio climático no eran muy acertados, o sea, se tomaba solamente cambio climático de un orden como que muy teórico, no había unas líneas estratégicas. Ahora uno revisa los lineamientos para elaborar los PTD, creo que tienen un poquito más de componente dentro de lo que significa el cambio climático, porque recordemos nuevamente, ¿no? Y estos son los mensajes principales. El cambio climático no es un tema solamente de medio ambiente, es un tema de desarrollo. Bueno, aquí también existe lo que les decía, ¿no? El vínculo del PTDI de Santa Cruz con la política de cambio climático, con relación a las líneas estratégicas del PTDI versus los objetivos de la política del cambio climático. Con cuánto de los objetivos se estaban desarrollando o vinculando cada una de los lineamientos de la política con el PTDI. Aquí también ya se reconocía esos ámbitos que les mencioné, los 5 ámbitos, esos generales, están divididos por cada alineamiento adoptado por el sistema nacional, ¿no? Por ejemplo, en el patrimonio natural, ¿dónde está según el sistema nacional? Está en el agua, ¿no? El agua, el bosque, el suelo están dentro del patrimonio natural, pero también responde a alineamientos estratégicos de la política nacional, ¿no? Y así sucesivamente. Cada uno de estos lineamientos o los sectores que hemos ubicado, el patrimonio económico, los patrimonios versus los lineamientos que dispone el gobierno central. Entonces hemos tratado de que cada uno de estos
de estos patrimonios sean vinculados para de tal manera responder a los lineamientos estratégicos nacionales. Pero una vez nos llegó la noche y decimos, bueno, ya tenemos la política y listo, ¿no? Porque recuerden que la política hablaba más de una visión, de una misión, de algunos lineamientos y también hablaba sobre la conceptualización de qué entiende el departamento con relación al cambio climático. Y aquí hay una diferencia sustancial. La imagen que pueden ver ahí es una imagen de nuestra Santa Cruz, ¿no? Entonces ahí uno puede ver que el cambio climático también se da en ciudades, en centros poblados. Y recuerden los lineamientos que le dije del gobierno central, los lineamientos de los sectores vinculados con las NDC. Por ejemplo, está bosque, agua, está agricultura, ¿no? Y también energía. Aquí eso tranquilamente se puede vincular con la parte energética dentro de los centros poblados, ¿no? Y bueno, habría que, estábamos en contra del tiempo, necesitábamos generar un instrumento que nos pueda dar línea de trabajo, ¿no? Porque uno con una política que tiene un paraguas, obviamente que hace muchas cosas, pero necesitábamos tener unas líneas de trabajo de poder diseñar qué cosas deberíamos desarrollar y trabajar conjunto con todos los sectores del departamento. ¿No? Entonces tratamos de vincular sectores indígenas, académicos, productores, nuevamente nos reunimos con los municipios, nuevamente hubo una co-construcción de un documento que vendría a ser la Estrategia Departamental de Cambio Climático, ¿no? Esa estrategia de cambio climático también tiene que responder a los NDC nacional, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿sí? También vincula los ODS, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos y que cada uno de los lineamientos deberían de responder y vincularse con esos dos instrumentos. Porque si lo hacemos de manera aislada, definitivamente no podría ser un documento servible, ¿no? Un documento que pueda uno utilizarlo, ¿no? Entonces, la estrategia refleja el compromiso del departamento, de nuestro departamento, que nuestro departamento es diverso, tiene ciertas particularidades que otros departamentos no lo tienen, del orden natural, de las funciones ecosistémicas que producen nuestros bosques. Les recordemos que Santa Cruz tiene todavía mucha extensión en cuanto a bosques, en servicios ecosistémicos que prestan la biodiversidad. Es el departamento que crece en cuanto al orden de tener mayor población en el país. Entonces tendría que tener una propia estrategia para ser vinculada con los lineamientos nacionales. Es así que el año 2023, por un decreto departamental, se aprueba esta estrategia departamental de cambio climático, con un horizonte ya al 2050. Es decir, ¿qué piensa hacer el departamento? ¿Cuáles son los lineamientos para que podamos trabajar de una manera ordenada? ¿No? Eso es lo que busca la estrategia. Aquí en la estrategia ya se tienen metas globales, ¿no? Metas globales de qué quiere el departamento con relación a la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, en el sector, en esta primera meta, que pueden ver acá, dice que Santa Cruz quiere reducir el 80% de la pérdida anual de cobertura boscosa en ecosistemas priorizados con funciones ambientales del departamento de Santa Cruz. Esa es una meta. Y esa es vinculada, vean bien, a bosques, ¿no? Son metas globales, esta es vinculada con bosque, esta es vinculada con agua, ¿no? Dice, al menos 70% de las fuentes de agua y cabecera de cuencas a nivel departamental son restauradas y conservadas y mantienen sus funciones ambientales hasta el 2050. Es decir, que en esta meta, si se dan cuenta, existe ya una proporción, un número que nosotros necesitamos cumplir. Hay una acción y hay un periodo en el cual nos comprometemos como departamento a cumplir, ¿no? Y son metas a largo plazo.
Después acá dice está vinculada con la generación de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, es de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80% hasta el 2050 respecto al 2021. Es decir, que en ese momento se tomó la línea base, como el 2021, que había algunos documentos que ya nos daban una, una producción de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces son los compromisos que de manera global el departamento se compromete. Y esto de la estructura, creo que me decían esta mañana el ingeniero José que compartieron con ustedes la estrategia departamental de cambio climático. A lo mejor la lectura se les complejiza un poquito porque no saben por dónde empezar, cómo está construida, cómo está diseñada. Y en esta figura mostramos básicamente el orden estratégico que tiene la estrategia departamental de cambio climático. Como ya les mostraba, tenemos metas globales, que son 3 metas globales, ¿verdad? Esas 3 metas globales también se vinculan con lineamientos estratégicos. Luego bajan a ámbitos, bajan a medidas y bajan a acciones. Es decir, que tratamos de ordenarnos, ¿no? Para cada meta tenemos lineamiento, para cada lineamiento tenemos ámbitos, para cada ámbito tenemos medidas y acciones. Cabe recalcar que estas acciones no están escritas en piedra, ¿no? Las acciones de lucha contra el cambio climático generalmente se pueden modificar conforme a las realidades de los territorios. Por ejemplo, la generación de gases de efecto invernadero, el metano, por decirles así, en un municipio de nosotros, puede tener una mayor repercusión y tener una mayor cantidad de acciones para disminuir esa emisión del metano que está asociada con el ganado, por ejemplo, ¿no? O qué tal si un municipio tiene muchos problemas con deforestación. Entonces, estas acciones pueden modificarse también en el orden territorial, ¿no? De ahí que nosotros en la estrategia departamental de cambio climático diseñamos 37 medidas, ¿no? Recuerden bien el orden, ¿no? Medidas y acciones que son lo más chiquito que puede haber, lo más fino. Aquí también, a cada alineamiento, tenemos 5 lineamientos dentro de la estrategia, ¿no? El bosque, agua, beneficios no relacionados con el carbono, que son no maderables, si se quiere entenderle así de manera coloquial. La resiliencia a sistemas de vida, ¿sí? La gobernanza climática, que también es un lineamiento. Los sistemas productivos resilientes, la eficiencia energética. Estos son los lineamientos que cada uno de estos lineamientos tiene una meta específica, ¿no? Al 2050, siempre al 2050, para cada alineamiento. Por ejemplo, les voy a leer textualmente, obviamente no voy a leer todo, pero aquí dice, al 2050 se cuenta con 25% de la cobertura vegetal natural vulnerable conservada en áreas bajo protección legal, unidades de patrimonio natural y la importancia de seguridad hídrica en relación a la línea base. Ahorita les voy a mencionar, les voy a explicar qué significan estas unidades del patrimonio natural, ¿no? Y así, para cada uno de los lineamientos existe una meta y también existen las medidas. Recuerden que las medidas son aquellas acciones que pueden modificarse de acuerdo al contexto territorial, ¿ya? Por eso que están basados en meta, cada meta tiene unos lineamientos y cada lineamiento tiene unas medidas. Y recordemos que son 37 medidas las que buscan. Aquí está lo que les explico sobre las unidades de conservación del patrimonio natural, que en esencia son áreas protegidas, pero que maneja la gobernación, es decir, que la gestión de estos espacios protegidos son de responsabilidad de la gobernación, también con los municipios, en colaboración con los municipios, ¿no? Por ejemplo, aquí está Río Blanco y Negro, aquí está Humedales del Norte, aquí está Lomas de Arena, aquí está Espejillo, Laguna Concepción, Tucabaca, Santa Cruz la Vieja, son 11 UCPN Sararenda, esto es Río Grande, Valles Cruceños, y aquí está Mari, Meandros Antiguos del Ichilo. Son 11 UCPN, o 11 espacios protegidos, que gestionan la gobernación
que también son importantes y cumplen un rol importante en cuanto a la mitigación del cambio climático, ¿no? En la oficina donde actualmente trabajo ya existen un monitoreo y hasta existe una medición así muy a grande rasgo de cuánto, por ejemplo, esta área protegida de acá, ¿sí? Perdón, esta área protegida que Río Blanco y Negro, ¿sí? Río Blanco y Negro, cuál es su contribución al stock de carbono, ¿no? El Río Blanco y Negro dice que tiene 570 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente que retiene, ¿no? Y eso es aproximadamente 400 toneladas por hectárea, ¿no? Ese es lo que tiene el de stock de carbono. Ahora, continuando con las medidas, recuerden que existe el alineamiento estratégico, ¿no? El ámbito y las medidas, ¿no? Cómo están distribuidas las medidas. Son 37 medidas, recuerden bien eso, 37 medidas y que cada medida responde a una meta concreta, ¿no? Por ejemplo, esto creo que les va a interesar. Por ejemplo, tenemos una medida de infraestructura resiliente, dice que acá, entre las medidas dice que son promover la planificación de urbanizaciones y centros urbanos en zonas seguras y con desarrollo territorial y resiliente. Esto a los municipios ya les da un paraguas, ¿no? De por lo menos la terminología bien definida y tendrían que ejecutar acciones conforme a cada una de las medidas, ¿no? Para cada ámbito están mencionadas las medidas. Y para cada medida, por ejemplo, esta medida de acá, de promover, que es la 10.1, para cada una de estas medidas hay una definición, ¿no? ¿Qué se entiende en esta medida? Este es como un diccionario, si se quiere así, para que uno pueda ver qué dice la medida y qué significa la medida y cuáles son las acciones de la medida, ¿no? Por ejemplo, promover la planificación de urbanizaciones y centros poblados en zonas seguras y con desarrollo territorial. Aquí en la descripción te dice qué es la medida. Aquí abajo te dice cuál es la contribución con respecto a las NDC, ¿no? O la meta, ¿sí? Aquí está la meta 3 de las NDC, que en el término nacional las NDC son 32 metas que tiene las NDC. Y aquí hay acciones puntuales que responden a la medida. Por ejemplo, promover el desarrollo de infraestructura con medidas de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Promover un marco normativo, incentivar a los colegios de arquitectos a la adaptación, a la construcción de proponer arquitectura de adaptación para la construcción. Aquí pueden ver de que el cambio climático también se está metiendo con disciplinas que tal vez no lo tengan en su diario vivir, pero aquí hay que construir, por ejemplo, la infraestructura resiliente, porque no es lo mismo tener una carretera construida o un edificio construido sin aquellas medidas que puedan lograr que ese edificio se adapte al cambio climático. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las calles de Santa Cruz están construidas con un material que definitivamente cuando exista lluvia o cuando exista periodo de sequía largo, esas carreteras, esa obra de infraestructura no son resilientes al cambio climático. Es decir, que no pueden resistir mucho a los efectos del cambio climático. Y esto también responde a los ODS. Cada una de las medidas se vincula a qué ODS está vinculado, ¿no? Le decía que son 17 ODS, ¿no? Sí o sí, todas las medidas están vinculadas con la acción número 13, que es acción por el clima, por el ODS 13. Pero como ustedes ven que el documento no es solamente un documento de medio ambiente, habla de energía, habla de pueblos indígenas, habla de gobernanza. Entonces, cada uno de esos lineamientos de las 37 medidas en el documento está relacionado a qué ODS podría responder, ¿no? De esa manera. Y bueno, para ir terminando, a mí se me ha pedido de que exista también una charla de tratar de ver cuáles son las experiencias en el ámbito municipal, ¿no? Porque sé que entiendo que aquí hay bastante funcionario del orden municipal. Nativa, que es una organización, el año pasado estuvo trabajando junto con el programa de cambio climático de la gobernación
donde ambos empezaron a impulsar la generación de planes de acción climática, eso es lo que significa PAC, ¿no? Con los municipios. Y también hicimos el ejercicio de ver de cómo esos planes de acción climática se vinculan con la estrategia departamental de cambio climático, ¿no? Como les decía, habían 5 lineamientos de la estrategia, por ejemplo, sistema productivo. Ese sistema productivo lineamiento tranquilamente se puede asociar a un programa de adaptación de sistema productivo que puede, dentro de su orden programático, los municipios tener, ¿no? A veces eso es importante señalar en cuanto a lo que nosotros, por la experiencia que tenemos, de repente sus municipios ya están haciendo acciones de adaptación al cambio climático, pero no lo están sabiendo comunicar, ¿no? Entonces, eso también existe por la experiencia que tenemos, ¿no? O tal vez el diseño de sus programas necesitan darle una visión de adaptación o mitigación al cambio climático, ¿no? Entonces, esta ONG junto con nosotros, o sea, la ONG fue la que desarrolló los planes, pero también en algunas situaciones necesitaban tener un nexo con la gobernación para que haya un acompañamiento a los municipios y haya una mayor interrelación dentro de la estrategia y cómo estos planes de acción climática de los municipios se vinculan para responder desde los municipios también al territorio departamental. De ahí que ellos elaboraron el plan de adaptación climática para Roboré, Puerto Suárez, Quijarro, Zamatía, y también estaban avanzando con Charagua. Y estos días me encontré con la gente amiga de Nativa y me mencionaron que también Camiri están avanzando en la gestión del cambio climático a nivel municipal, ¿no? Eso es como que la vinculación de estos planes de acción climática con la estrategia, o sea, desde el territorio. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cómo están visualizadas esas acciones de lucha frente al cambio climático desde los municipios? Y este es un ejemplo, solamente un ejemplo, ¿no? No es algo así que es una receta. Puede existir otros tipos de instrumentos desarrollados desde los municipios, desde las organizaciones que no son gubernamentales, ¿no? Yo lo estoy mostrando solamente como ejemplo. En el de Roboré, por ejemplo, se identificó este como es el proceso de elaboración del plan de acción climática desde el municipio. Se identificó la necesidad, solicitud de apoyo desde el gobierno municipal, se tenía que hacer una alianza entre el gobierno municipal y la gobernación de Santa Cruz para que pueda existir ese apoyo, la presentación de la metodología, porque los planes de acción climática que desarrolla Nativa están sujetos a una metodología que ellos mismos elaboraron. Se necesitaba hacer construcción de talleres, entrevistas, elaboración de documentos, una revisión, porque esta elaboración de documentos también tenía que participar en los municipios para que puedan aprobarlos de una manera adecuada, ¿no? Asimismo, se elaboraba el diagnóstico de vulnerabilidad, el plan de adaptación, que era el documento final que definitivamente tendría que ser aprobado por una norma municipal para que el gobierno del municipio pueda decir que sí están contemplando dentro de su desarrollo el cambio climático. Ahora bien, esto no es algo así cerrado, puede existir otros organismos. Ellos me decían que básicamente ahora mismo no están generando otros planes porque esto de la cuestión económica está golpeando también a ellos. Entonces, pero es la experiencia de la cual nosotros como programa de cambio climático en su momento tuvimos esta posibilidad de apoyar en la socialización de estos planes, en la elaboración también de algunas notas técnicas, en la participación de las reuniones, ¿no? Entonces, de esa manera se tiene que trabajar. Y como les decía, esto no es una receta escrita a piedra, pueden existir otras experiencias, pero son las que conozco de la gobernación. En estos lineamientos estratégicos, por ejemplo, ¿no? Si puede existir en esos lineamientos estratégicos de los planes de adaptación climática de los municipios, le pueden poner énfasis en la gestión de riesgos, ¿no? Por decirle solamente. ¿Cuáles serían las acciones que plantea este plan? Fortalecimiento a la UGR, a la unidad de gestión de riesgos del municipio.
generar un sistema de alerta temprana, ¿no? Prevención, atención a emergencias por sequía, mantenimiento de caminos vecinales y brechas, integración en la gestión, ¿no? de las unidades dentro de los municipios, la prevención social, la supresión y control de los incendios forestales. Eso en cuanto a la gestión de riesgos. Como les decía, la gestión de riesgos también está vinculada con el plan de la generación de los problemas del cambio climático, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí está, no solamente, vuelvo a repetir, en esta estrategia no solamente están tomando el tema ambiental, sino más bien los temas de desarrollo, el de ordenamiento territorial, aquí un poquito de género e inclusión con relación a la gobernanza que pueda existir dentro de los instrumentos de gestión de cada municipio, pueda identificar las maneras de poder hacer un plan de acción climática para un municipio. Entiendo también de que existen otras ONGs que también formulan los planes de acción. Hay organizaciones que formulan planes de adaptación y mitigación. Entonces, hay una diversidad de metodología y que este ámbito de planificación, como les decía, es algo nuevo, pero que tal vez también los municipios ya lo estén ejecutando, pero no se están dando cuenta de que sí están haciendo contribuciones a la lucha contra el cambio climático. Esta diapositiva me la saqué con el permiso de Jan Spiekenbaum, que fue un especialista que trabajó mucho tiempo en FAN, y él formulaba ciertas medidas de adaptación, ¿no? Como un catálogo de medidas, es decir, algunas medidas recomendadas para poder gestionar el cambio climático. Aquí, en esta manera, ustedes puedan ver de que el cambio climático está vinculado con la salud de la población, ¿no? Está vinculada con los edificios, con las áreas verdes, con la infraestructura, con la economía, con el suministro, con la agropecuaria, con la biodiversidad, con los bosques, con el agua. Es decir, que el cambio climático, otra vez lo vuelvo a repetir, que no es un tema meramente ambiental, sino es un tema de desarrollo. Y así hay que verlo. Muchas veces dentro de los municipios uno dice, no, no voy a hacer planes de acción climática, no voy a ejecutar. Sin embargo, si usted no ejecuta acciones de mitigación, de repente esté descuidando el sistema de salud, ¿no? Que tiene que ver mucho con el cambio climático. Según datos recientes, por ejemplo, existen mayores números de enfermedades vinculadas con el cambio climático debido a que, por ejemplo, ¿no? Unos mosquitos, solamente lo cito el ejemplo, ¿no? Que debido al que el cambio climático en un determinado territorio ha modificado las condiciones del ambiente y ha propiciado la ocurrencia de insectos, ¿no? Los mosquitos, por ejemplo, en zonas donde antes no había mosquitos, ahora sí está existiendo, porque entienden de que existen las condiciones adecuadas para que puedan propagarse y para que puedan sobrevivir, ¿no? En ese orden, por ejemplo, las medidas propuestas por Jan Spiekenbaum para cada una de estos lineamientos, si se quiere así, él propone ciertas medidas que se deberían tomar en cuenta para la construcción de estos instrumentos de gestión de cambio climático. Por ejemplo, la protección de la población en calores e inundaciones, ¿no? La construcción de edificios con alta eficiencia de regulación de temperatura al interior, conservar y ampliar áreas verdes para disminuir el efecto de isla de calor y ofrecer refugios para población y la biodiversidad. Esto normalmente en los municipios, definitivamente muy pocos municipios lo tienen como una medida de adaptación. Probablemente lo estén haciendo, pero no estén sabiendo identificar que ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, dentro de los municipios, si bien es cierto, existen capacidades de repente un poquito limitadas por el personal, por la cuestión económica. No obstante, existen varios municipios que sí están haciendo gestión del cambio climático o están intentando hacer la gestión del cambio climático, ¿no? Contribuyendo. Pero, ¿por qué hacer la gestión del cambio climático? Definitivamente, como les decía anteriormente, el cambio climático llegó y llegó para quedarse.
se especula, por ejemplo, de que un problema que vamos a tener y vamos a sufrir mucho es la disponibilidad de agua, ¿no? En los municipios donde existió antes sequía, se va a intensificar la sequía. Entonces, ahí tenemos que ver qué cosas, qué medidas de adaptación o qué medidas de mitigación necesitamos formular para contemplar esos problemas. Porque el agua, si no hay para tomar, ya no se convierte solamente en un tema ambiental, sino más bien un tema de salud y en un tema de desarrollo, porque definitivamente si no hay agua no va a haber producción. Entonces, ese es como que los lineamientos bajados ya específicamente en los municipios con relación a la gestión del cambio climático. Como dijo la presentación, es de cómo se está haciendo estos instrumentos de gestión y cómo los municipios podrían elaborar sus instrumentos de gestión con relación al cambio climático. Es decir, que también para hacer esta formulación es aprovechar la sinergia entre sectores para la planificación integral del cambio climático. Es decir, que, por ejemplo, muchas veces lo que hacemos nosotros es, si yo soy biólogo, yo soy de forestal, solamente me veo la parte ambiental. No, tenemos que ver la parte de la infraestructura, la parte económica, tenemos que hacer grupos interdisciplinarios para que puedan dar soluciones interdisciplinarias también a los problemas de cambio climático. Y bueno, y para concluir, ¿no? Se tiene una política departamental de cambio climático. Ya se han generado las condiciones habilitantes, por lo menos a nivel del departamento. Son los lineamientos grandes, gruesos, pero necesitamos ya avanzar en la implementación de esas políticas a nivel local, ¿no? Y eso nos corresponde a los técnicos de brindar algunas herramientas. En definitiva, creo que lo felicito a los organizadores de estos espacios de conocimiento, porque normalmente uno como funcionario público no es lo mismo tener un libro de allá de cambio climático de Alemania y no compartir experiencias que ya existen en el territorio y que entiendo por lo que he visto en las temáticas me parecen sumamente interesantes. Van a conocer de manera general y algunas veces de manera bien específica qué es lo que está haciendo a nivel territorial con la gestión de cambio climático y no solamente con el cambio climático, ¿no? Sino la gestión del territorio como tal. Con eso yo concluyo creo que he sido bastante eficiente en el tiempo, sí. Muchas gracias a todos. Está con su micrófono apagado. Sí, me habilitan, por favor. Muy bien, muchas Y ahora sí. gracias, ingeniero, por la exposición realizada. Ciertamente es un tema que no lo podemos abordar en una hora, es muy, muy amplio y es transversal también a toda la gestión pública, en todas las áreas, todos los componentes, eh, pero nos quedamos con aquello que la tarea de los gobiernos subnacionales es precisamente generar sus propios planes e implementar el plan maestro, vamos a decir, a nivel departamental, y también tirar una guía a toda la línea país que se tiene a través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y obviamente la literatura muy amplia que se está generando a nivel del globo. Yo voy a hacerle una pregunta porque iba siguiendo la exposición y al término siempre de la misma existe esa posibilidad de que los participantes puedan consultar algunas dudas que tengan. Pero yo saco a colación aquello que usted acaba de referir y con una pregunta básica, ¿cuáles serían las ventajas y bondades que generaría la formulación e implementación de los planes de adaptación al cambio climático por parte de los territorios? Ya lo mencionó, que no solamente el área ambiental, sino que es un componente mucho más diverso, pero le lanzo la pregunta para que nuestros participantes puedan entender la integralidad de trabajar en la implementación de la política. Gracias por su pregunta. Como le mencionaba así como anécdotas, ¿no? Cuando nos tocó hacer el PTDI del departamento, ya hace bastantes años, creo que el 2015 más o menos, y en el ámbito nacional no había esto del cambio climático como un tema central, ¿no? Y es importante mencionar que los funcionarios públicos tenemos que hacer, por ejemplo, un análisis de los PTDI,
¿no? Los planes bueno, los planes de desarrollo territorial integral. Y en esos PTDI ya se pueden meter ciertos lineamientos. Obviamente que esos lineamientos pueden ser gruesos o pueden poner como dentro de esos lineamientos necesitan formular los planes de acción climática a nivel territorial. Porque a veces cuando nos toca hacer los planes de desarrollo, nos olvidamos del tema de cambio climático. Y eso es un error porque definitivamente el cambio climático como que está metido en todo, no lo visualizamos y no lo internalizamos la problemática. Entonces nos vemos casi siempre en ser reactivos ante un evento climático y no ser propositivos, es decir, prepararse antes que exista la desgracia, digamos. Y es precisamente son las bondades y las ventajas de tener un plan de acción climática que en términos económicos, si uno sabe qué tiene que hacer, en términos económicos se va a ahorrar mucho, mucho, y en términos logísticos, en términos de gestión, en términos de hacer un ordenamiento dentro de esos territorios. Si uno no contempla esto de los planes de acción climática o los planes territoriales de acción climática, definitivamente va a estar unos pasos atrás, ¿no? Siempre van a, como le decía, van a ser reactivos, siempre van a tratar de actuar antes de que existan los problemas. Entonces, creo que inicialmente los PTDI dan opción a poder indagar en estos temas, que ya están existiendo información, ya están, desde la academia se está generando información al respecto, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias, ingeniero, por su exposición, por su tiempo. Un agradecimiento especial a través suyo a la ingeniera Ana Patricia Suárez Molina, secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, quien muy amablemente ha accedido a colaborarnos con esta designación de su persona para que nos colabore en este pedacito de este ciclo, tercer ciclo de formación en gestión pública municipal, que busca, entre otros aspectos, generar conciencia en los servidores públicos respecto a temáticas transversales en la gestión pública y en este caso el cambio climático, la resiliencia y todos los aspectos que tienen que ver con la coyuntura de, bueno, el nuevo ciclo que se nos presenta a nivel del globo, del país y del departamento en lo particular. No será la última vez que lo tendremos seguramente acá por la especialidad y por también el manejo de los temas que está abordando o que tiene conocimiento de su persona. Y con seguridad vamos a requerir de otros espacios para seguir abordando temas de interés que y nos van a tocar la puerta cuando tengamos que formular el nuevo ciclo de planificación quinquenal, los nuevos PTDIs, y precisamente incorporar este componente de cambio climático en los mismos será de vital importancia precisamente para hacer que las ventajas y bondades del trabajo de una planificación al final tengan frutos positivos, no tengamos que estar con la soga al cuello o con el agua al cuello, como se dice, ya cuando las situaciones no tienen solución. Muchas gracias, ingeniero. Sus palabras para despedirse de la sala. Creo que había dicho que había existido, bueno, tenía que existir alguna pregunta de los jóvenes, de los señores. No sé si hay Ya, preguntas. a ver, estamos revisando, no hay ninguna pregunta. A los colegas, por favor, si tienen alguna pregunta de manera oral o escrita, pueden formularla. Está el ingeniero, aprovechemos, por favor. Sí. ¿Alguna duda que haya todavía quedado respecto a la exposición? Adelante, colegas. El micrófono está habilitado. Bueno, como dicen, hay dos posibilidades, o entendieron bien o no entendieron nada y se quedan callados. Pero ahí, querido ingeniero, siempre va a haber la disponibilidad de poder apoyar este proceso de conocimiento, de gestión de conocimiento, en el orden de que nosotros podamos participar en otros espacios también, ¿no? Ahora mismo, como usted dijo, una hora no era suficiente para hablar. He tratado de hacer una síntesis de los documentos, de la experiencia que tenemos
en la práctica, ¿no? Porque a veces uno quisiera solamente saber leer y ya, y enterarse, pero creo que no ha sido un proceso fácil, ¿no? De construir esta estrategia, estos documentos que son pioneros a nivel nacional, ¿no? Eso también es bueno recalcarlo, que son instrumentos que no existen en otros departamentos que sí recién están desarrollando, pero hay que aprovechar estas bondades que existe ya la experiencia. Con eso, muchísimas gracias a usted y presto a cualquier otra convocatoria. Muchísimas gracias. A usted, ingeniero, ha sido el ingeniero Grimaldo Soto Quiroga, biólogo de profesión, eh, responsable de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Humedales del Norte, dependiente de la Dirección de Conservación del Patrimonio Natural del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Muchas gracias. Vamos a dejar enseguida el link de cuestionarios para generar su participación y su presencia de todos y cada uno de los que han seguido esta sesión virtual. Muchas gracias y nos encontraremos el próximo miércoles a la misma hora, 17 horas. Recording.